Job capítulo 22, versículo 21 en adelante lo venimos estudiando y dice Job 22 acerca de la amistad con Dios. Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz. Es la primera cosa que recibiremos. Y por ello te vendrá bien. Es la segunda cosa. Versículo 3. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Tercera cosa. La cuarta cosa dice, alejarás de tu tienda o de tu casa la aflicción. La quinta cosa, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Y después dice, tendrás plata en abundancia. Esa es la quinta cosa. Pero la sexta cosa es, el Todopoderoso será tu defensor. La séptima cosa, orarás a Él y Él te oirá. La octava cosa, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y aquí nos hemos quedado. Dice que la amistad con Dios produce firmeza. ¿Qué es firmeza? Es la capacidad de poder mantenerme a pesar de las circunstancias. Escúcheme esto. Firmeza es la capacidad de estar de pie cuando muchos se han rendido. Firmeza es la capacidad de proponerme algo que esté alineado con Dios y a pesar de los embates de una tormenta, salir en victoria de esa situación. Definitivamente nosotros no podríamos celebrar 9 años si Dios no estuviera en el asunto. Definitivamente nosotros no podríamos hoy decir que llevamos 401 noches de reunirnos a través de Facebook si Dios no estuviera en el asunto. Y vamos a ver una característica de la firmeza para que usted comience a darse cuenta lo interesante y lo provechoso que es la amistad con Dios. Y vamos a ver este tema de la firmeza que produce ser amigos de Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero que usted vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Y quiero que usted me acompañe, por favor, al capítulo 2, al versículo 14. Hechos 2, 14. Primer discurso de Pedro. Recuerde que Pedro se había alejado del Señor, pero el Señor lo había ido a buscar. Pedro había sido rescatado por el Señor una vez, pero el Señor por segunda vez vuelve y lo busca y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, te amo, Señor. ¿Ok? Si me amas, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Amar a Dios se ve reflejado en mis hechos hacia su reino y todo lo que implica su reino. Entonces Pedro pensaba que él había perdido la amistad con Dios por un error. Y yo quiero detenerme un momento y decirle, Dios sabe de qué estamos hechos. Obviamente cuando Dios busca amigos, Dios sabe que nosotros los seres humanos no somos perfectos. Hay gente que ya se descalificó, hay gente que dice, yo no califico ni nunca calificaré para ser un amigo de Dios. Y yo le quiero decir esto, ninguno de nosotros califica. Es Dios el que permitirá que tú y yo seamos amigos de Él. Usted conoce muy bien el pasaje, Pedro ha negado al Señor. Y no fue cualquier tipo de negación. Pedro niega, jura y maldice para que la gente lo deje en paz cuando le están preguntando, es que tú eres de ellos. Y él quiere desvincularse del Señor porque al Señor lo acaban de arrestar, lo están golpeando, lo han llevado al pretorio romano, allá lo están dando puñetazos, lo están torturando de noche y Pedro no quiere que lo vinculen con Cristo. Así que Pedro niega al Señor 3 veces, pero cada negación fue peor que la otra. Cada una era más cargada de insultos, de vulgaridades, de juramentos. Ahora Pedro luego se siente mal y se aleja. Pero yo quiero decirte esto. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? No sé. Cualquier cantidad. Pero Dios verá la intención de nuestro corazón. Y quiero contarte que hay una buena noticia. Si Dios ha decidido que tú seas su amigo, a pesar de nuestros errores, Él estará allí.
Yo noto que el Señor Jesús no desecha a Pedro. El Señor Jesús no resucita. Si el Señor Jesús hubiese sido colombiano, que nos gusta tanto el tema de la venganza, ¿no? Hubiese ido a buscar a Pedro resucitado y le había dicho, ¿sabes qué, Pedro? Tú eres un miserable. Tú me negaste 3 veces y me arrepiento, Pedro, de todo lo que te dije. No, el Señor Jesús no hizo eso. El Señor Jesús fue y lo buscó. Les preparó primero comida, después de que comieron, se sienta a hablar con Pedro y le hace una sola pregunta 3 veces. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Una por cada negación. Y Pedro entiende que la amistad con Dios se sustenta en un principio de amor. Escúcheme. La Biblia dice que el amor entre amigos puede ser más fuerte que el amor entre hermanos. El amor entre amigos, el lazo de amor entre amigos puede ser mucho más fuerte que el amor incluso de muchos hermanos. Así que el Señor lo busca y el Señor está muy interesado en la amistad con Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas por segunda vez? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas, Pedro. Ahora, yo noto aquí un Pedro que comete un error, pero que lo supera. Hace unos instantes, antes de empezar la iglesia en casa, estaba yo hablando con un hombre mayor, un señor mayor, y está muy estresado y ese estrés le está ocasionando un tic nervioso en un ojo y tiene miedo de una parálisis. Y estábamos hablando y estuvo hablándome de sus cosas que le producen estrés. Y yo quiero contarle que hay cosas en nuestra vida, errores, que ya nosotros no podemos cambiar. Hay cosas en nuestra vida que nosotros ya no podemos modificar. Escúcheme esto, mi pasado no lo puedo cambiar ya. Mi futuro no lo conozco, así que yo vivo mi presente. Y el Señor entendía que Pedro, aunque había hecho algo incorrecto, Pedro era una buena persona que calificaba para ser su amigo. ¿Sabe? Si Dios me midiera a mí con estándares demasiado elevados, yo no podría decirle a usted que yo sería pastor o podría pararme a darles una enseñanza de la palabra, porque si el Señor conmigo me tratara con un principio de unos estándares inalcanzables, pues sencillamente me frustraría. Yo le quiero decir que Dios me usa a pesar de mí. No por mí, a pesar de mí, escúcheme. Yo soy consciente que muchas veces mi propio yo es un estorbo, mi propio ser es un estorbo a veces para la obra del Señor. Pero ¿sabe qué es lo lindo del Señor? Dios ve el corazón y Dios no desecha a sus amigos. Ahora Pedro viene y ahora Pedro está empoderado, Pedro está convencido de esa amistad con Jesús, Pedro está lleno del Espíritu Santo y Pedro predica su primer discurso, su primera predicación. Y hay que prestarle mucha atención porque es el Pedro que debuta en público. Ya Jesús no está allí. Ya el Señor ascendió a los cielos, ya se fue y ahora es tiempo de que Pedro encare esas 3 veces que le dijo el Señor, te amo. Ok, ¿me amas? Ahora vas a seguir adelante con la iglesia, Pedro. Pedro es un hombre sin letra, sin estudio. Pedro no es Pablo. Pablo era un tipo instruido, políglota, un tipo culto, un tipo criado y levantado, nada más y nada menos que a los pies de un rabí llamado Gamaliel, un maestro de la ley. No, Pedro era un pescador. Pero Pedro entendió un principio. Si soy amigo de Dios, determinaré una cosa, me será firme y la voy a cumplir. Y yo le dije al Señor 3 veces, Señor, te amo, te amo, te amo. Y Él me pidió 3 cosas. Cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas, cuida mi rebaño y eso voy a hacer. Es la primera enseñanza de Pedro. Y dice el versículo 14 de Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, recuerde que eran 12, se había suicidado Judas, pero ellos volvieron a completar el grupo con otro llamado Matías. Matías fue el apóstol que reemplazó a Judas. Ya estaban de nuevo los 12. Y dice
poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y comienza Pedro a predicar, y me sorprende toda la predicación que hace, y en el versículo 38 dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo por el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice el 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo le quiero contar esto extraordinario. Pedro no tenía un sonido de micrófono, de baffles, amplificación. Pedro no tenía lo que tenemos hoy en los templos modernos, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica a una multitud y dice que ese día se convierten 3,000 personas. Yo no sé qué es predicar a un grupo de personas y que 3,000 se conviertan. O sea que si se convirtieron 3,000, por lo menos creo que hubiese un número de 4, 5,000, 6,000 personas, no sé. O de pronto los 3,000 que habían, todos se convirtieron. Pero Pedro no rechazó la amistad con Dios por un error. Pedro no se excluyó cuando el Señor lo buscó. Yo quiero decirte esto. Si tú le has fallado a Dios, si como amigo de Dios sientes que no has sido leal con Él, a tener coqueteos con el mundo, a hacer cosas del mundo, sal de eso y vuelve en amistad con Dios, y tendrás paz y te irá bien y serás prosperado y el Señor será tu defensor y tendrás más oro que tierra, pero también determinarás una cosa y te será firme. Ahora, ese Pedro, vamos a verlo en otra escena, y es bien interesante esta otra escena. El Señor Jesús nos va a mostrar los niveles para relacionarse con Él. Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan capítulo 15. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 15. Dice el versículo 4, Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, mire que es mutuo, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permítame contextualizar. El Señor está a punto de ser arrestado y está dejando las últimas instrucciones a sus discípulos. Y les dice a ellos: permaneced en mí. Cuando usted es amigo de Dios, usted permanece. Por eso en Job capítulo 22, en el versículo 28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Cuando usted es amigo de Dios, usted permanece en Dios. Permanecerás atado a Él, porque has entendido que si te desconectas de Dios, no somos nada. Escúcheme. El viernes tuvimos una reunión espectacular con las damas de la iglesia. El aforo era bien limitado en ese lugar. Y sabe, hubo muchas mujeres que quisieron ir, pero no tenían cupo. Pero ¿sabe qué me sorprendió a mí? Que nosotros hicimos una confirmación previa, el evento era el viernes, y hace 8 días antes habíamos separado unos cupos ya. Y el jueves comenzamos de nuevo a reconfirmar. Y como había una lista de espera de mujeres que no estaban inscritas, porque ya había un cupo lleno, el jueves que comenzamos a reconfirmar quiénes iban a ir, varias de las que ya tenían un cupo lo cancelaron. Eso permitió que otras que estaban esperando el cupo
entraran, aunque se nos quedaron muchas por fuera, lastimosamente. Y cuando yo pregunté a las personas que manejan este tema de la reunión de damas y los que estaban organizando, y pregunté, ¿cómo vamos con los cupos? No, el cupo está lleno. Y les pregunté, ¿quiénes cancelaron? Y yo casi siempre pregunto nombres. Quiero saber quiénes cancelaron. Julana, 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 Julana. Gente, algunas conozco, otras no conozco. Y a veces noto que hay personas que no tienen determinación para las cosas de Dios. Ustedes no saben cuánto económicamente hablando nos cuesta un evento a nosotros de esos. Y nosotros hacemos un evento gratuito para que vayan. Solo era cuestión de inscribirse. Pero no solo era inscribirse, era ¿qué? Tener determinación. Hay gente que se inscribió, pero de una semana a otra el enemigo las enredó, el enemigo las confundió, no oraron, se levantó el marido se enojó, se desanimaron, etcétera, etcétera, y se perdieron una bendición. Recuerde que lo que yo honro me honra, recuerde siempre eso. Lo que yo puedo honrar tiene la capacidad de honrarme a mí, pero también lo que yo menosprecio me menosprecia. Y hay gente que menosprecia moveres del Señor. ¿Saben? Nunca menosprecia el poder de una oración. Nunca menosprecia el poder de una prédica, de una enseñanza, de un estudio bíblico. Nunca menosprecies el poder que hay en una reunión. Tú no sabes si ahí va a hacer clic algo en tu vida. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Cuánta gente a mí en pandemia me dijo, pastor, cuando nos den permiso voy a estar de primero allá en la iglesia? No tienen determinación. Porque la determinación que está hablándome la Biblia es el resultado de la amistad con Dios. Cuando eres amigo de Dios, cuando eres amiga de Dios, determinas una cosa y te será firme. Voy a ir el viernes al evento de mujeres, allá voy a estar y estaré. Solo Dios impedirá que yo vaya. Y conozco mujeres determinadas, mujeres que van a los eventos y si tienen que caminar en tacones, caminan. Y si tienen que irse en mío, se van en mío. Y si tienen que irse con el pasaje de ida y Dios proveerá. Determinación. Y comencé y le dije, pásame el listado de las que cancelaron y comencé a ver. Y muchas de esas que cancelan, a veces en el culto del domingo, también separan un cupo y a última hora cancelan. No tienen determinación. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, permanezcan en mí y yo en vosotros. Si yo no permanezco en Él, Él no puede estar en mí. Escúcheme, es un principio. ¿Cómo yo sé que Dios está en mí? Cuando yo estoy en Él. Eso es una cosa mutua. Si yo permanezco, Él está en mí. Si yo me salgo, Él ya no está. Y luego dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Escúcheme. Usted y yo sin Dios no podemos dar fruto en nada. ¿Qué es el pámpano? Cuando usted ve una rama, una rama gruesa, tiene unas ramas más pequeñas. Esa ramita que está ahí prendida al tronco principal se llama un pámpano. Cuando por accidente ese pámpano medio se desgaja o se rasga, usted va a ver que ese pámpano, las hojitas que están ahí prendidas de ese pámpano, se empiezan a colocar amarillentas. Se comienza a secar. Porque la savia que recorre el tronco ya no le está llegando. Ya no le está llegando el alimento. Ya no está fluyendo hasta la punta de las ramas, hasta la punta de las hojas, hasta la punta de las flores o hasta los frutos. Ya no está llegando. O sea que ese pampanito que se rasga y que queda medio colgando allí, se seca. Hay mucho pámpano seco en la iglesia de Jesucristo en el mundo. Secos, sin fruto. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. La Biblia dice, el buen árbol da buenos frutos, el malo malos frutos. La Biblia habla del fruto como algo, una señal importante para reconocer quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Sabe? Hablando de nuevo del evento, qué evento más lindo, qué evento más poderoso.
La semana pasada, el lunes y el martes, a mi esposa y a mí nos dio una gripa terrible, terrible. Todavía estoy mocoso, fruto de esa gripa de ese tiempo. Y fue tan fuerte esa gripa y nos preocupaba el evento del viernes. Yo le dije a mi esposa, nos tenemos que hacer una prueba de COVID, porque ¿cómo vamos a ir a un evento sin saber qué tenemos? El miércoles vinieron a la casa, nos hicieron la prueba en la casa. Para la gloria de Dios salió negativa. Pero el viernes yo me sentía supremamente maluco. Y yo dije, Señor, le dije a mi esposa el viernes en la mañana, no sé si te acompañe presencialmente. Yo quiero ir. Y sabe, le dije al Señor, yo no quisiera ir allá, sé que va a haber aire acondicionado, el aire no me conviene, Señor. Pero si tú me ayudas, podré ir, podré estar, podré acompañar, podré servir, podré ayudar. Señor, dame la capacidad, porque yo he entendido que si yo propongo algo en mi corazón y Dios está conmigo, seré firme y lo voy a conseguir. Y allá estuve. Pero mucha gente, por el más mínimo tropiezo, por la más mínima situación, por el más mínimo obstáculo, no, prefiero cancelar, prefiero no ir, prefiero no congregarme, prefiero no asistir. No, escúcheme, no podemos hacer eso. En la iglesia tenemos un hermano que se llama Daniel, venezolano. Ya viajó este fin de semana, siguió su recorrido, venía de paso por Colombia. Ese muchacho llegó a la iglesia una vez con una Biblia debajo del brazo. Y le dijimos, no puedes entrar si no estás con registro. Y me dijo, pastor, ¿me puedo quedar acá afuera? Claro que sí, pedí que me hicieran el favor de traerme una silla. Le colocamos una silla afuera y desde afuera escuchó el culto. Y lo llegué a ver como 3 veces sentado afuera recibiendo palabra. Ahí está don Fernando Caicedo, que lo pastoreó, lo discipuló y sabe que es así. Hambriento y sediento de la palabra. No puedo entrar, pero acá afuera me pueden dejar, claro. Pero hay gente que no consigue, determinan muchas cosas, pero no las logran. Ahora, determinarás a sí mismo una cosa. ¿Sabes? La gran diferencia entre decidir y determinar es que yo puedo decidir. Yo puedo pararme en un avión que va volando con un paracaídas atrás mío y yo decidí que me iba a tirar. Yo lo decidí. Pero allí en la puerta puedo cambiar de decisión. Pero una persona determinada dijo, ya me subí en el avión, ya hice el curso y de que me tiro, me tiro. Determinarás a sí mismo una cosa y te será ¿qué? Firme. Ahora, versículo 5. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes, vosotros, los pámpanos. El que permanece otra vez en mí y yo en él, mutuo, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él les está dando una instrucción poderosa, escúcheme. Las primeras y las últimas palabras que se dicen casi siempre son las más importantes. Así que Él le está dando una instrucción. Yo me voy a ir, pero necesito que permanezcan en mí para que den fruto. Cristianos secos, cristianos que no están conectados a la vid. Escúcheme, si yo no estoy conectado a Jesús, no puedo dar fruto. Es imposible. El Señor dijo, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso hay gente que hace, intenta, se meten por aquí, se meten por allá. No les resulta absolutamente nada, porque no están conectados a la vid. Ahora, versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, hubo gente que no permaneció. Esto de ser cristiano no es una carrera de velocidad. Esto no se trata del que llegue primero, esto se trata del que persevere hasta el fin. Y el Señor Jesús dijo, hubo pámpanos que no permanecieron en mí, se secaron, y los que se secan se pierden. Se perderán para siempre. No sé cuánta gente usted conoce que fueron cristianos, que se congregaron, que asistieron a un lugar, que leyeron la Biblia, que cantaban alabanzas, se secaron porque se desconectaron de Él. Versículo 7. Y si permanecéis en mí, ahora otra vez vuelve y repite lo mismo, y mis palabras permanecen en vosotros, y esto es fascinante, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
es que esto no es carreta. Si permanecen en mí, 1. 2. Y mis palabras permanecen en vosotros, hay comunión, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Por qué pedimos? Porque no vemos resultado, porque no estamos en amistad con Él. Ahora, vamos a pasar, saltemos al versículo 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar mandamientos, ¿sabe qué es? Permanecer en Él, en su amor. Y después dice esto, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ok, ahora sí entramos en lo grueso del tema. Les dice de permanecer. Les pone un ejemplo que todos ellos entienden. Una vid que da uvas, unos pámpanos que son las ramitas de donde se soportan los racimos. Ellos entienden la conexión que debe haber. Ellos entienden que si permanecen en el pámpano y el pámpano en ellos, pueden pedir. Pero Él les dice, permanezcan en algo que es clave para ser amigo de Dios, en su amor. ¿Y cómo permanezco en su amor? Guardando sus mandamientos, obedeciendo sus mandatos. Y después de esto dice algo muy poderoso. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, no hay un amor tal. Morir por un hijo es entendible, porque es el hijo. Morir por tu papá, por tu mamá, es entendible, porque son tus papás. Morir por un hermano, pues es un hermano. Pero morir por un amigo que no tiene nada que ver conmigo, hablando de lazos sanguíneos, morir por un amigo es un amor que el Señor dice que es un amor verdaderamente, ¿qué? Grande. Escúcheme. Nadie tiene mayor amor, escúcheme esto que es bien poderoso, que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, mire lo sorprendente del versículo 14. Está hablando el verbo hecho carne. Está hablando el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Creador del universo. Y el Dios Todopoderoso, hecho un ser humano, les va a decir a humanos imperfectos, les va a decir esto. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Esto es una cosa que nos rompe la cabeza. Vosotros, ahí estaba Pedro, ahí estaba Judas, ahí estaba el incrédulo Tomás. ¿Eran perfectos? No. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios llamó a Abraham su amigo. ¿Por qué? Abraham, Señor, necesito que salgas de tu tierra, de tu parentela, que dejes todo, que salgas de Ur de los Caldeos y que te vayas a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? No, Señor, no lo quiero hacer. No me nace. No entiendo para qué me pides eso. No entiendo por qué me complicas tanto la existencia. No, Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y creer implícitamente está obedecer y le fue contado ¿por qué? Por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ninguno que dice ser amigo de Dios podrá ser desobediente a su llamado, a sus mandamientos, a sus instrucciones. Los amigos de Dios se conocen en esto. Si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuáles aplican para ser amigos de Dios?
los que obedecen lo que el Señor manda. ¿Difícil? ¿Complejo de entender? No. Entonces hay una cantidad de gente desobedientes, rebeldes, que no quieren someterse a nadie, que si el pastor dice blanco, ellos hacen negro, y que difícilmente, si yo no me sujeto a una autoridad que veo, menos me voy a sujetar a una autoridad que no veo. No pueden ser amigos de Dios. No porque Dios no quiera, es porque la misma persona se saca con ese comportamiento. Ahora mire lo que dice el versículo 15, y esto se pone mejor. Ya no os llamaré siervos. Qué lindo el Señor. ¿Qué es un siervo? Es un esclavo. Yo puedo relacionarme con Dios como siervo. ¿El siervo quién era? Un esclavo. Un esclavo por el cual se había pagado un precio, se había comprado. El esclavo obedece. El esclavo no tiene sueldo. El esclavo no tiene herencia. El esclavo no opina. Pero yo puedo ser siervo de Jesucristo, claro. Y llegar al cielo como siervo. Ahora, yo puedo también relacionarme con Dios como hijo. El hijo obedece. El hijo conoce a un padre. El hijo sí tiene herencia. Y el hijo tiene su futuro asegurado porque el padre ganó cosas para él. Pero yo también me puedo relacionar con Dios como discípulo. Básicamente un discípulo es un aprendiz. El discípulo se sentaba, escuchaba, aprendía, aplicaba y reproducía. Yo puedo ser un discípulo. Pero el Señor les dice a ellos, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. O sea, el Señor de los siervos no les cuenta, no les pide permiso, no les consulta, no les participa nada. A ellos no les importa. Entonces el Señor Jesús dice, yo no los voy a llamar más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora dice ahí mismo el 15, pero os he llamado, subráyelo, amigos, porque todas, y esto lo tengo yo en mi Biblia subrayado, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y le voy a mostrar que lo tengo rayado en mi Biblia. A mí me impactó esto. Estos discípulos que eran siervos, ahora van a ser amigos y van a escuchar cosas que no están escritas en la Biblia. Escúcheme esto. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, a la iglesia de Corinto, le dijo que él quería enseñarle muchas cosas. Y que él tenía mucho para enseñarles a ellos, pero que lastimosamente solo les había podido dar leche espiritual y no vianda. Porque eran niños espirituales, escúcheme. Eran niños espirituales. A un bebé no se le puede dar frijoles. A un bebé no se le puede dar carne. A un bebé no se le puede dar una chuleta, un pescado. Un bebé durante un tiempo lo único que tomará es leche. Y si es materna, mejor. Y si el apóstol Pablo dijo, yo les quería dar a ustedes vianda, pero les di leche, y uno lee cosas en las epístolas de Pablo tremendas, si eso es la leche, yo no me alcanzo a imaginar cómo será el vianda que no conocemos. Yo no me alcanzo a imaginar. De hecho, póngale una cinta allí a Juan 15, por favor, antes de seguir la lectura. Y lea al final de Juan. Y me llama mucho la atención lo que este apóstol Juan dice en Juan 21, el versículo 24 y 25. Présteme mucha atención, por favor.
Juan está hablando de él mismo, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también, dice Juan, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Mire que esto es tremendo. Voy a volverlo a repetir. Versículo 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, el Evangelio de Juan. Y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, Juan es un tipo auténtico. Y hay también otras muchas cosas. ¿Cuántas? Muchas cosas que hizo Jesús. Lo está hablando el discípulo amado de Jesús, uno de los más cercanos a Cristo. Dice, hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo entero cabrían los libros que se habrían de escribir. Y esto es tremendamente grande. Por eso le digo, si yo no puedo con la leche, yo no puedo con el vianda. Juan está diciendo, es que el Señor no hizo solo los milagros que usted ve en la Biblia. El Señor hizo muchas otras cosas que no se escribieron. Y dice Juan, y pienso yo que si se escribieran, no cabrían en el mundo entero los libros de todas las cosas que Él hizo. ¿Usted cree que el Señor solo hizo estos milagros? Es un error. Estos son los milagros que están, ¿qué? Registrados. Volvamos a Juan 15. Juan 15:15, un pasaje supremamente fácil de aprender. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí del Padre os las he dado a conocer. Yo de verdad me hubiese gustado estar ahí. De primera mano el Señor Jesús hablando del Padre, cosas que ellos recibieron, no por ser discípulos, no por ser siervos, no por ser hijos, sino por ser ¿qué? Amigos de Dios. Porque al amigo es el que uno le abre el corazón y le cuenta las cosas. Al amigo. Porque un verdadero amigo se va a emocionar contigo, se va a alegrar contigo, va a disfrutar contigo. Si queremos ser amigos de Dios, tenemos que obedecerlo. Y Él les dice, no son siervos, son mis amigos. Versículo 16, esto es maravilloso. Cuando alguien dice, yo soy amigo de Dios, no es correcto. Yo no puedo autodenominarme amigo, sino que es Dios el que elige. Por eso la Biblia dice, Dios eligió a Abraham por amigo. Es como esto. Si usted quiere saber si yo soy un buen esposo, pregúntele a mi mujer. Si usted quiere saber si yo soy un buen padre, pregúntele a mi hijo. Si usted quiere saber si yo soy un buen hijo, pregúntele a mis padres. Yo no podría decir si soy un buen esposo, un buen padre o un buen hijo. No podría. No me corresponde. Asimismo, yo no me puedo elegir amigo de Dios. Y mire lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Quién dice si es amigo de Dios? ¿Nosotros? No, Él. Él sabe si yo soy o no soy su amigo. Ahora, una pista, por favor, pastor, de cómo me doy cuenta si yo soy amigo de Dios. Lo acabamos de enseñar, pero lo voy a poner más fácil. Dios a sus amigos le revela cosas que no se las muestra a todo el mundo.
El Señor a los demás les predicaba por parábolas, a los discípulos les daba la interpretación de la parábola, pero ahora a los amigos les dice, lo que yo sé del Padre, se los he dado a conocer a ustedes. Cosas del Padre que nosotros no nos... Yo no sé si los discípulos serían tan curiosos como podría ser uno. Pero yo teniendo al Señor cerca 3 años, es mucho lo que le hubiera preguntado al Señor. Yo creo que el Señor se hubiese fastidiado de mí. De la preguntadera tan ¿usted imagina preguntarle cosas del más allá? Cosas de la eternidad, cosas del carácter de Dios, cosas que aún me cuesta trabajo comprender. ¿Usted se imagina? Ahora, Dios es tan lindo y quiero terminar con esto. Allí estaban todos, ¿recuerda? Estaba hasta Judas. Luego ya viene el arresto del Señor, viene la negación de Pedro, etc. Pero Él les dijo previamente, ¿ustedes son qué? Mis amigos. El Señor cambió con Pedro porque Pedro le negó y dijo, perdamos la junta, te elimino de Facebook, te bloqueo. No, eso es inmadurez. El Señor le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? Si tú eres amiga de Dios, si tú eres amigo de Dios, eso no se va a desbaratar tan fácilmente. Me sorprende que Judas, como era amigo de Cristo, el Señor tenía en un huerto, el huerto de Getsemaní, en medio de un parque, en medio de una montaña, en el Monte de los Olivos, tenía por allá un lugar en medio de árboles donde ellos iban a orar, un lugar secreto. Pero Judas, como es amigo, conocía el secreto. Y Judas, cuando va a vender al maestro, él les dice a ellos, yo sé dónde podemos arrestarlo. Porque el arresto tenía que planearse bien. No fueron a arrestarlo cuando él estaba rodeado de miles de personas. No hubieran permitido eso. Judas conocía el momento más vulnerable del Señor. Porque eso es un amigo. Y aunque a nosotros la religión nos enseñó que Judas era de lo peor, yo quiero decirle que Judas para el Señor era su amigo, escúcheme. Sino que Judas no entendió el valor de la amistad y lo vendió por 30 piezas de plata. Eso costaba la amistad para Judas. Pero para el Señor, a pesar de que sabía que Judas lo iba a traicionar, el Señor Jesús a Judas lo llama amigo, escúcheme. Y esto que voy a decir no está en la Biblia, pero permítame decírselo, es muy personal. Para mí no era necesario que Judas se suicidara. Porque cuando yo coloco en una balanza la traición de Pedro, que de bocón se puso a decir, yo no te voy a negar como estos, y si me es necesario morir, moriré por ti. Usted no ve a Judas diciendo nunca eso. Usted no ve a un Judas diciendo, yo iré contigo hasta la cárcel y hasta la muerte. Nunca. Para mí, humanamente, y puedo estar errado y equivocado, la traición de Pedro fue más grave que la traición de Judas. De hecho, Judas no pretendía que ocurriera eso. Lo que Judas quería era causar una revuelta contra Roma por el arresto de Jesús. Por eso cuando Judas ve que al Señor lo llevan al pretorio y que lo están golpeando, él dice, se arrepiente, y arrepentirse es, no quiero seguir más por este camino. Y una señal, un fruto de arrepentimiento de Judas es que devuelve las monedas. Si Judas hubiera seguido su vida como si nada, yo digo, él sí es un desgraciado. Y planeó eso y se quedó con el dinero. No, él dijo, no, recíbame las monedas. Yo no quería esto. Yo no quería esto para el Señor. Era un amigo que se dejó robar de parte de las tinieblas su posición. Mateo capítulo 26, versículo 47, y terminamos por hoy. Mateo 26, 47, arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos.
de parte de los príncipes y sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Versículo 50. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Cómo le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? No hay más versículos. El Señor no llamó amigo al endemoniado gadareno, no llamó amiga a la samaritana, no llamó amigo a Zaqueo, no llamó amigo sino a sus discípulos. Y ahí le está diciendo a Judas: amigo, ¿a qué vienes? ¿Sabe? Algo muy interesante es que Judas pudo ser un gran apóstol, un gran discípulo, pero sobre todo un gran amigo de Dios. Pero Judas no pudo sobrellevar la carga de la traición que había cometido. Si le hemos fallado a Dios, te voy a repetir lo que dice Job 18:21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Cuando la Biblia me dice vuelve, es porque puedo regresar. Vuelve es porque ya estuve y me fui. Vuelve es que no se ha cerrado la opción. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Señor y Dios, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. Ayúdanos a permanecer unidos a ti como el pámpano. Ayúdanos a ser tus amigos. Nosotros no te elegimos a ti. Tú nos elegiste a nosotros, no por buenos. Algo viste. Aquí estamos, Señor. Queremos ser tus amigos. Y una señal inequívoca de una amistad con Dios es que el amigo cumple lo que el Señor le pide que haga. Tú le dijiste a Pedro: pastorea mis ovejas, cuida mis corderos. Y Pedro cumplió. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Es una señal poderosa de que somos tus amigos. Dame esa determinación, Señor, para no estar fluctuando. Si yo ya decidí que me voy a congregar, pues me voy a congregar. Si yo ya decidí que voy a empezar de nuevo, voy a empezar de nuevo. Si yo ya decidí que no volveré a tomar ni andar con gente que toma, pues voy a determinar eso y seré firme. Si yo ya decidí que este año voy a bautizarme, lo voy a hacer. Si yo ya decidí que este año voy a comenzar a estudiar la palabra todos los días, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Dame esa determinación que solo poseen los amigos de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.